Es la noche de César. La economía. All day long I biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I would. Hablemos de economía. Susana Criado, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. No hay muchas noticias positivas que... Bueno, esta semana hemos visto algunos signos esperanzadores, señales esperanzadoras, Sí, quiero decir. yo he escuchado algunas. Todavía no las he tocado. Bueno, pues nada, hablaremos Pero tiempo al de ellas. tiempo al tiempo. Veo aquí que la primera noticia que nos trae Juan Ramón Rayo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Enseguida nos la cuentas, es mala. La burbuja pública sigue sin pinchar. Así que, bueno, en fin, veremos en qué queda todo esto. María Cuesta, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Fin de semana de asueto tienes por delante, ¿no? Creo, Sí, tengo sí, entendido. sí. Y de trabajo. Y de trabajo. Bien. Eso está bien, mientras trabajo que no falte. Bueno, Juan Ramón, la burbuja, dato que por cierto me tiene a mí bastante desconcertado. La burbuja pública sigue sin pinchar, pero hemos comentado en los últimos días que todo está preparado para que efectivamente se echen más, se pongan más empleados públicos en la calle, de empresas públicas, insistimos, no funcionarios. Pero... Bueno, o de la administración, pero no funcionarios. Exactamente. Pero esta noticia, hay 60.000 empleados públicos más que en 2007. Sí, efectivamente, aunque en los últimos días pues hemos hablado mucho de que durante el último año pues se ha reducido el número de empleados públicos en 230.000, lo cual es una cifra pues que no está mal, de todas formas, pues hay que poner esta cifra en perspectiva, ¿no? Y esto es lo que hoy hace en Libre Mercado nuestro compañero Manuel Llamas, cuando pues simplemente a lo que se dedica es a contrastar la cifra de empleados públicos en el pico de la burbuja y la actual. Y lo que nos encontramos es que, pese a haber sido despedidos 230.000 personas en el último año, todavía hoy hay 60.000 empleados públicos más que en el año 2007. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque entre 2007 y 2011 aumentaron los empleados públicos en casi 300.000 personas. Claro, eso asumiendo, o digamos, no sería tan malo si asumiéramos que el número de empleados públicos del año 2007 era algo así como el número óptimo, pero es que tampoco. En el año 2007 ya se había inflado muchísimo el número de empleados públicos, por tanto, hasta 2011 lo que tuvimos fue añadir todavía más sobre lo que ya estaba extraordinariamente inflado. Y ahora simplemente estamos viendo cómo empieza a pinchar de manera muy tímida, pero todavía queda un enorme recorrido por delante. De hecho, yo personalmente diría, y otros economistas, ¿no? La OCDE, por ejemplo, está manejando cifras similares, que faltan por despedir como mínimo 600.000 empleados públicos. Han despedido 230, pues alrededor de 600.000 son los que faltarían, porque más preocupante incluso que el número de empleados públicos, que también, es el coste que para el erario público tienen esos empleados públicos. Si en 2007 gastábamos 107.000 millones de euros en sueldos de los empleados públicos, en 2011 gastamos 123.000, es decir, 16.000 millones de euros más con respecto a 2007. Pero es que con respecto a 2001, es decir, antes de que empezara a gestarse toda la burbuja inmobiliaria, que a su vez dio lugar a la burbuja estatal, es decir, a que el Estado empezara a gastar a manos llenas porque ingresaba mucho dinero por la recaudación tributaria de la economía, en 2001 el gasto público en sueldos de los empleados públicos era de 68.000 millones. Es decir, 2001 68.000 millones, 2011 123.000 millones. Prácticamente se ha duplicado. Estamos hablando de 55.000 millones de euros más desde el año 2001. 55.000 millones de euros es más del 50% de todo el déficit que ahora tenemos. Por tanto, si regresáramos a el número de empleados públicos del año 2001 y a las remuneraciones del año 2001, la mitad del déficit desaparecería aproximadamente. Solo eso tocando el empleo público. Luego hay muchas otras partidas que deben ser atajadas. Por eso digo que la burbuja del sector público, la burbuja pública, la burbuja estatal sigue sin pinchar. Estamos viendo una tímida, un amago de corrección de esa burbuja que, recordemos, como ya he comentado hace un momento, se gestó como consecuencia de la burbuja inmobiliaria y de la burbuja financiera. Mucha gente dice, el sector público era austero porque en el año 2007 teníamos superávit. Claro, teníamos superávit porque teníamos un nivel de ingresos tributarios, un nivel de recaudación fiscal artificialmente elevado, y era artificialmente elevado por la actividad, digamos, pues muy intensa y muy extendida, la actividad económica privada muy extendida,
que teníamos gracias a la burbuja financiera y a la burbuja inmobiliaria. Por tanto, cuando pinchó la burbuja inmobiliaria y la burbuja financiera, ¿qué pasó con los ingresos tributarios? Que se desplomaron. Bueno, se desplomaron un 15%. Tampoco estamos hablando de que se hayan ido al 10% de lo que era. No, cayó solo un 15%, pero solo cayendo ese 15% ya nos hemos encontrado con uno de los mayores déficits del mundo. Por tanto, es imprescindible pinchar esa burbuja del sector público si queremos despejar dudas sobre la solvencia de España, y una parte de ese pinchazo de la burbuja del sector público pasa por reducir de manera muy considerable el nivel de empleo público. Porque de momento, aunque en septiembre hemos visto una ligera corrección positiva del déficit público, pues hay dudas bastante razonables en si primero vamos a cumplir este año con el objetivo de déficit y sobre todo si a medio o largo plazo las finanzas públicas españolas son sostenibles en su formato actual, porque lo que ha hecho hasta el gobierno hasta el momento ha sido pues mucho parchear para tratar de conseguir y alcanzar el objetivo de déficit este año, pero ninguna reforma realmente estructural, ¿no? Vamos a subir, dicen, durante 2 años los impuestos, vamos a eliminar una paga extra este año, etcétera, pero entonces la brecha estructural entre ingresos y gastos, ¿cómo se reduce? Pues se te reducirá este año, el año que viene, pero en 2014, 2015, 2016 no. ¿Por qué el gobierno no toma medidas estructurales? Porque confía en que se recupere la economía y que en el año 2015-2016 suba la recaudación sin subir impuestos y que con eso ya cerremos la brecha sin hacer nada. Pero es que si no hacemos nada, no habrá recuperación y por tanto no habrá subida de la recaudación. Entonces, las dudas subsisten incluso sobre el cumplimiento de déficit a corto plazo. Decíamos que en septiembre ha experimentado una buena evolución, pero aún así, si ponemos en comparación las cifras que de momento tenemos, por ejemplo, de recaudación y las que preveía el gobierno, pues sigue habiendo una brecha, de nuevo, importante. Para que nos hagamos una idea, el gobierno presupuestó que para finales de 2012 la recaudación aumentaría más de un 4%, y de momento, pese a la buena evolución de septiembre, está cayendo un 2% con respecto al año pasado. Por tanto, hay una brecha de 6 puntos que equivalen aproximadamente a 9.500, 10.000 millones de euros que se tiene que cerrar de aquí a final de año. Es decir, si entre octubre y diciembre la recaudación evoluciona a la misma tasa que el año pasado, es decir, no aumenta proporcionalmente más en estos meses con respecto al año pasado, cerraremos con una recaudación que será 10.000 millones de euros inferior a la previsión del gobierno. Pero en principio con el IVA y otras medidas se supone que la recaudación aumentará. Eso es lo que falta por ver, porque efectivamente, aunque el IVA ha mejorado, pero pese a esta mejora, la recaudación por IVA sigue por debajo a la del año pasado, por tanto, habrá que ver cómo se traduce esto en los 3 siguientes meses. Pero bueno, hay indicadores que hacen dudar de que el IVA en los próximos meses vaya a seguir evolucionando tan bien como hasta ahora. A lo mejor sí en octubre, pero no tiene por qué en noviembre o diciembre. Hablamos del hundimiento del comercio minorista, también hemos visto un hundimiento en cifras en ventas de vehículos. Por tanto, queda por ver por el lado de los ingresos que se vaya a cumplir. Recordemos que 10.000 millones de desfase es un 1% de diferencia. Sí. Es decir, que si con este desfase, en lugar de en el 6,3, cerraríamos en el 7,3. Y luego hay otro detalle, por el lado de los gastos, que sigue sin sustanciarse, que parecía que ya el gobierno había tomado una decisión, pero pasan los días, ya estamos en noviembre y todavía no hay nada encima de la mesa. Y nos referimos a la actualización o no de las pensiones para compensar la desviación del IPC. Recordemos que si el gobierno opta por actualizar las pensiones de acuerdo con el IPC, eso implicaría asumir un gasto adicional para este año y a lo largo del año que viene de 5.000 millones de euros. Para este año sería de 2.500, es decir, unas 2-3 décimas sobre el PIB. En principio el gobierno dijo que lo actualizaría o insinuó que lo actualizaría a ese nuevo invento del IPC a impuestos constantes, pero lo cierto es que estamos en noviembre, que es cuando hay que actualizarlas, y todavía no ha aprobado el cambio de actualizarlo en lugar de al IPC normal al IPC por impuestos constantes. Y recordamos que el índice adelantado, que lo hemos conocido hace... El 29 fue, ¿el 29 cuándo ha sido? Hace 3 días o así. El lunes, martes. El lunes o el martes. Estaba en el 3,5%. Efectivamente. Y el dato adelantado que tendrá que confirmarse el próximo 14. Sí, por tanto estamos hablando de eso, de 2.500, 3.000 millones de euros más de gastos si el gobierno optara por actualizar las pensiones. También cabe la posibilidad de que adopte la decisión más sensata y las congele sin irse por las ramas de IPCs a impuestos constantes ni nada. Pero si no, si al final prevalecía el populismo más simplón, tendríamos o podemos tener
Solo por estas dos partidas. Luego habrá que ver todas las demás, habrá que ver la administración autonómica, la seguridad social, pero solo por estas dos partidas tendríamos una desviación de cerca de 13.000 millones de euros, por la desviación de los ingresos y por los mayores gastos. 13.000 millones de euros es el 1,3% del PIB, por tanto del 6,3 pasaríamos al 7,6 más la imputación de las pérdidas de la banca que ya ha solicitado el gobierno, que es el 1,1, con lo cual nos podemos ir así alegremente al 8,7. Quiero decir que hay que adoptar medidas y hay que seguir adoptándolas para lo que queda del año, porque aún cumpliendo en todo lo demás, solo con estos dos detalles, ya nos podemos ir, si el gobierno no hace algo al respecto, al 8,7. Claro, esto es el mismo déficit que el año pasado, prácticamente. Es el escenario más conservador en el que nos colocamos. Bueno, sería un escenario conservador, asumiendo que la recaudación no vaya a mejorar en los próximos meses, pero no está claro que lo vaya a hacer. De momento, por tanto, hay que ser prudente. Luego, al gobierno le hemos exigido que, digamos, ajuste su presupuesto y que adopte reformas estructurales. Y una de estas reformas estructurales, que desde hace mucho tiempo se predica, yo sigo sin entenderlo, la verdad, o bueno, sí lo entiendo, pero no lo comparto, es esto de la reforma del calendario laboral para suprimir algunos festivos. A ver, la lógica de esta medida, ¿cuál es? Aunque se suele hablar de que los festivos y los puentes reducen la productividad, en realidad de lo que estamos hablando es de que los festivos son días cobrados pero no trabajados. Por tanto, cuantos más festivos haya, digamos que el coste para la empresa en términos de la producción que recibe del trabajador es mayor. Si un trabajador trabaja más días al año y cobra lo mismo, pues el coste por día trabajado se reduce. Entonces, de lo que estamos hablando es de suprimir festivos, no tanto por las descoordinaciones que puedan ocasionar los puentes y demás, sino como vía para trabajar más días, sobre todo si suprimimos los puentes y por tanto no se hacen los puentes, trabajar más días por el mismo sueldo. Eso tiene cierto sentido, quiero decir, España necesita vivir muchos españoles necesitan atravesar, no todos, ni todos en la misma medida, por una deflación salarial, lo que se conoce como devaluación interna, para ser competitivos y poder exportar al resto del mundo más de lo que venimos exportando ahora, pero hay maneras y maneras de hacerlo. Entonces, aquí el gobierno lo que está haciendo es negociar con sindicatos patronales y la conferencia episcopal el calendario laboral de España. Yo no sé por qué el calendario laboral no se puede pactar entre los trabajadores y la empresa a nivel empresa. Hombre, más que nada porque la conferencia episcopal, las fiestas en España tienen mucho que ver con el acervo religioso, no con el acervo religioso, es decir, van íntimamente relacionadas, es cada día excepto el de la Constitución, me sale a mí, seguramente habrá alguno más. Sí, el 1 de mayo también y demás. Santos, o sea que... Sí, es decir, la lógica cultural está ahí. Lo que me refiero es, ¿por qué un trabajador si tiene tantos días libres al año no los puede distribuir como él quiera? ¿Y por qué tiene que librar todo el mundo o tiene que hacer fiesta todo el mundo el mismo día, con todo lo que ello implica en tema de atascos y colapsos y demás, y de paralización de los servicios? Lo lógico sería que cada uno se pueda planificar el calendario laboral en función de sus necesidades conjuntamente con la empresa. También la empresa diciéndole estos días sí, estos no, etcétera. Bueno, pues se sigue planificando centralizadamente cuándo tienen que librar todos los españoles y eso pues es un disparate que si se corrigiera, es decir, pacten ustedes el calendario laboral con su empresa, se podría solventar. Y además es que fue una de las promesas electorales de Mariano Rajoy, que dijo que para ganar en productividad y en eficiencia por parte de todos los españoles se iba a plantear un nuevo calendario laboral que iba a reducir o a limitar los puentes. Yo recuerdo que los hosteleros se le echaron encima diciendo que bueno, que qué pasaba entonces con ellos, porque creo que el 53% de los viajes que hacemos los españoles lo hacemos en fines de semana y en puentes, pero se nos prometió y se dijo, y además la COE yo creo que lo apoyó diciendo que se trataba de meter un poquito más de racionalizar y sobre todo de darle un mensaje directo al corazón de Europa, al corazón de Alemania, que muchas veces se mete con los españoles por las largas siestas y las largas vacaciones. La verdad es que de Europa los españoles somos de los que más vacaciones tenemos, junto con Chipre y Portugal. Pero también somos sobre todo de los que más horas trabajamos. Por el mensaje que... Otra cosa es cómo las aprovechemos. Y cómo de productivos seamos. El pero mensaje Europa, pero eso se ha quedado ahí en el tintero y al final no se ha metido en vereda. Es mucho más sencillo dar simplemente libertad a las partes para que pacten el calendario laboral. Yo conozco algunas empresas que con los trabajadores se han puesto de acuerdo en que todos los días durante el año, en lugar de trabajar 8 horas diarias, se trabajan 8 horas y media o incluso 9 horas y luego a cambio tienen todos los puentes del año. Y eso ha sido un acuerdo entre trabajadores y empresario, porque le viene bien a los dos. Entonces, fenomenal. Entonces, que cada empresa tenga la libertad de negociar con sus empleados que interesa con esta idea de el calendario laboral para todos los españoles. Bueno, es que primero, o a lo mejor interesa trabajar todos los fiestas y decir, pues en vez de tener un mes
mes de vacaciones puedo tener 5 semanas seguidas de vacaciones. Efectivamente. Yo creo que el problema de esto también es que no fue un mensaje que se lanzara solo a España, sino que se lanzó, como bien decía, a Europa. Y claro, en Europa tienen memoria y se acuerdan de lo que se dijo y de lo que se dijo a lo que se está haciendo. Hay un trecho importante. De todas formas, yo entiendo perfectamente la posición más estrictamente económica, lo más así dogmático, pero también es verdad que no concebiríamos un día en España en el que el día de Navidad, yo por ejemplo lo tengo puesto en la redacción, la Natividad del Señor, pues está marcado en gris porque nadie se imagina que el día de Navidad Pero precisamente se pueda por trabajar. Hay que de semanas hecho- que totalmente se quedan paralizadas o incluso meses que se quedan paralizados. Sí. Ponte en el mes de diciembre. Sí, el en diciembre puente de la tenemos Constitución un es el largo mejor puente, ejemplo. más luego a la vuelta ya enseguida los niños tienen las vacaciones, que sumas con las vacaciones tuyas que tienes de Navidad que te has cogido. Entonces hay días, bueno, Pero- es que ese mes, ¿cuánto de productivo es? O por ejemplo esta semana, hay mucha gente que el miércoles a las 2 de la tarde ya se le ha caído el boli. Desde el miércoles hasta el lunes que vuelva a trabajar y luego volverá cansadísimo, claro, Pero, de los 5 días seguidos de vacaciones. Realmente por lo que comentas, porque todo el mundo quiere tener fiesta el día de Navidad, pues el día de Navidad sería negociado por todos como festivo. Quiero decir, las fiestas, digamos, centrales y con las que se identifiquen todos los españoles, yo creo que todos las reclamarían como festivos y la empresa tampoco pondría ninguna objeción porque el jefe tampoco quiere estar trabajando el día de Navidad, ¿no? Entonces, hay cosas que se mantendrían sin necesidad de que desde arriba se dijera este día tenéis que hacer fiesta, y otras cambiarían y se adaptarían a las necesidades particulares de cada colectivo de trabajadores o de cada individuo trabajador y de la empresa. Y eso es lo que no se permite hacer. No Yo sé creo muy que bien de por qué. hecho los medios de comunicación son un buen ejemplo de ello, porque Claro. todos los días hay que informar, entonces no hay festivos al uso. Y esto siempre se pacta con la empresa y Efectivamente. siempre se llega a un acuerdo del que todo el mundo está contento. En cualquier caso, que igual hay mucha gente que nos está viendo o nos está escuchando desde casa. Por ejemplo, mi abuela, que tiene 93 años, hay que decir a la gente que no, lo que se pretende no es mover todos los festivos. Es decir, No, claro. los festivos que vengan peor colocados, hacerlos un poco más eficientes, o si acaso, si el 6 y el 8 de diciembre, por ejemplo, el Día de la Constitución y el de la Inmaculada Concepción, pues vienen en un martes y un jueves, esas dos fiestas se pasen a un lunes y un viernes o se pasen a 2 días concretos para que la gente, lo que se trata de eliminar son los puentes, o sea, Los macropuentes, claro, sobre los todo, macropuentes que se pueden llegar a dar muchas veces en el calendario y que de hecho se dan. Pero que eso, si lo pacta el empresario le diría, hombre, no te vas a coger toda la semana de fiesta diciéndome que te coges solo 2 días libres, ¿no? Quiero decir, pero como pues está la figura esta del puente y la fijación del calendario centralizado para todos, pues surgen estos accidentes. Pero ¿no? de Digamos. todas formas, Juan Ramón, es verdad, pero desde que sé que te queda otra noticia, Sí. pero yo desde el desconocimiento de otro tipo de compañías más grandes, las grandes multinacionales, etcétera, etcétera, yo creo que en la mayor parte de las ocasiones los trabajadores se cogen días que pueden, quiero decir, no que pueden cogerse, quiero decir, si uno tiene el martes y el jueves, por ejemplo, que son festivos, y entre medias tiene el lunes, el miércoles y el viernes, pues esos 3 días no se los cogen porque sí, se los cogen quitándose otros días que les corresponden en virtud de su convenio, del que tengan o de lo que sea. Quiero decir, que parece que muchas veces en España decimos, venga, ala, los españoles son muy vagos, no trabajan nada, de los 14 festivos o 13 festivos que hay al año, pues muchos de ellos se los cogen y no vuelven. No, o sea, quiero decir, los empresarios también son conscientes y dicen, vamos a ver, tienes esta semana, pues de los 3 que te coges, te los quitamos de tus vacaciones o de los que te has dejado del verano, de lo que sea, supongo, vamos, pues si no, yo no entendería la productividad de otra Bueno, forma, ¿no? Lo sé. habrá que... Pero vamos, que eso se soluciona, ya digo, con un calendario laboral individual o a nivel empresa, vamos. Y terminamos con otra noticia, otro reportaje muy interesante que hoy llevamos en Libre Mercado de Diego Sánchez de la Cruz, nuestro compañero Diego Sánchez de la Cruz, sobre... Bueno, estamos hablando siempre de que el gobierno español nos ha vendido una austeridad, un ejercicio de austeridad que no es real, y otros gobiernos que también nos lo han vendido como real y no lo es. Tenemos un ejemplo muy claro en el Reino Unido, que se suele poner siempre también como un ejemplo de austeridad, David Cameron, cuán austero ha sido, etcétera. Y lo que tenemos, si miramos las cifras, pues es algo que muy parecido a lo que ha sucedido en España, ¿no? Es verdad que el déficit público se ha reducido un poquito, en 20.000 millones de libras, 2 o 3 puntos sobre el PIB, teniendo en cuenta también el aumento del PIB que ha habido durante estos años, pero se ha hecho esta reducción del déficit fundamentalmente por el lado de mayores impuestos y por tanto de mayor recaudación tributaria. Se ha subido el IVA del 17,5 al 20, se ha creado la tasa sobre entidades financieras, se ha subido el impuesto sobre capitales, etcétera. Por tanto, por ahí ya tenemos que lo que se llama normalmente austeridad es austeridad para los de siempre, para el sector privado, pero no para el sector público. Pero luego, e incluso de manera más escandalosa que en España es verdad que el gasto público ha caído un poquito,
no mucho, un 0,5%, pero al menos no ha seguido subiendo. En el Reino Unido, este año están en el mayor gasto público de su historia. No ha caído el gasto público ni un solo año en términos absolutos. Sí lo ha hecho en términos sobre el PIB, ¿por qué? Porque el gasto público ha crecido menos que el PIB, por tanto cae, pero en términos absolutos de recorte de verdad no ha habido ni uno. Lo que se han llamado recortes del gasto, como también muchas veces pasa en España o ha pasado en Francia, son aumentos del gasto que estaban previstos que se han suspendido. Por ejemplo, este año tenían que subir pues el gasto un 10% y como hemos evitado que suba un 10, en lugar de un 10 ha subido un 5, pues decimos que hemos recortado un 5. No. Es decir, el gasto ha subido un 5. Lo que tú tuvieses programado que iba a subir será tu problema, pero el gasto, en términos absolutos, sube un 5 y eso es lo que al final te determina el déficit si no tienes mayores aumentos de ingresos por otro lado. Por tanto, digamos que esto de la austeridad europea y de la contracción de la actividad debido a la insistencia y a la obsesión con cuadrar las cuentas, pues no se ve ni en Reino Unido, ni en España, ni en Francia, ni en Italia. Bueno, en Italia es un caso un poco distinto. Pero vamos, ni en tantos otros países, y así se explican muchas de las dudas que pesan sobre la economía europea. Y como todos los viernes, pues terminamos rápidamente con la noticia de la Cámara de Comercio de Madrid. El próximo lunes 5 a las 9:30 de la mañana, la Cámara de Comercio organiza un seminario, una pequeña charla de 2 horas y media sobre la declaración responsable que ha aprobado el Ayuntamiento de Madrid para que los empresarios puedan iniciar sus actividades sin previamente cumplir o sin cumplir a priori todos los trámites necesarios para ello, algo que se pretende agilizará la apertura de nuevos negocios, aunque, como muchas veces hemos dicho, lo que de verdad agiliza la apertura de negocios es quitar trabas, no dejarlas para revisar más tarde. Pero bueno, al menos que no te lo obstruyan desde el comienzo. Bueno, no sé cuál de los temas os motiva más. A mí, por ejemplo, el de la burbuja pública que continúe sin pinchar, desde luego me parece que en los tiempos que corren y en los días que estamos, hombre, qué menos, ¿no? ¿Cuántos trabajadores públicos hay en España? ¿3 millones y pico? 3 millones. Es que yo creo que esto es significativo, o sea, es el mejor ejemplo de lo goloso que es gestionar el dinero público, el dinero que nos dé uno, porque, claro, la rigidez del sector público, de la administración, es que no es ni comparable a lo que ha pasado en el sector privado. Que en el sector privado también hubo burbuja, evidentemente, pero claro, se ha ajustado de una forma muchísimo más rápida, porque se están jugando sus propias perras, digámoslo así. Es que es una auténtica barbaridad que haya 3 millones de empleados públicos en un país en el que hay 3 millones de autónomos y además que de esos empleados públicos el 40% no sean funcionarios de carrera, que sean empleados puestos a dedo, asesores, personal de confianza, personal laboral, interinos. Entonces ahí es donde hay que meterle mano al recorte. Yo sí que quiero ser optimista y recuerdo un dato que daba aquí el otro día, y es que en la última EPA se ha demostrado, o los datos arrojan que 1 de cada 4 empleos destruidos corresponde al sector público, y a mí me da la sensación de que los recortes que van a venir y el paro que va a seguir subiendo va a venir por este lado, por el sector público, porque ya el sector privado ha hecho todo el ajuste y más. Vía sueldos ha recortado todos los costes que ha podido y al mismo tiempo pues ha despedido todo lo que no podía soportar. Es que en ese sentido yo lo digo muchas veces, que el sector privado o hace el ajuste o se extingue y desaparece. Claro. Por lo tanto, no lo volvemos a ver. Y claro, en el sector público, como existe la certeza, el colchón de la pólvora del rey, etcétera, etcétera, pues bueno, tienen la seguridad de que para ir tirando más o menos, pero claro, ese para ir tirando más o menos con los ingresos que había en el año 2007 puede valer, pero a día de hoy, desde luego, es que el dinero no está debajo de las piedras. No, claro, y además es sí. que ese ir tirando más o menos se está financiando con la subida de impuestos que estamos soportando todos. Es que esto es lo grave, aquí hay que meter celeridad, o sea, esto tiene que ser urgente, porque lo estamos sufriendo todos. Es que ahora que dices tú lo de la celeridad, lo que muchos nos preguntamos es por qué esta reforma tan importante no se ha hecho antes. ¿A qué está esperando el presidente del gobierno para meterle mano a la burbuja del sector público cuando ya nos ha metido mano a todos los españoles vía impuestos, vía tasas y vía por todas partes? Yo no sé si entonces estamos todos muy decepcionados. Que la reforma laboral era una herramienta previa para poder realizar o para poder anunciar lo que hizo el pasado viernes el Consejo de Ministros. No lo sé, pero ¿cuánto desde tiempo luego, llevamos de reforma laboral? ¿Cuántos meses? La verdad es que muchos. No, lo Sí, podía que haber hecho antes. Eso es verdad. No, eso es cierto. De todas maneras, yo creo que Rajoy va a cumplir sí o sí, va a hacer lo que haga falta para cumplir con el déficit, porque yo creo que es una exigencia de
de Bruselas. O sea, yo creo que él está buscando su supervivencia en el gobierno y su supervivencia depende de que cumpla el déficit. Creo que así se lo ha marcado Bruselas y va a hacer lo que haga falta. Lo que pasa es que no va a hacer, en mi opinión, creo que no va a hacer lo que sea mejor para el país, sino lo que sea más efectivo para su objetivo, que es cumplir el déficit, sea como sea. Si hay que subir impuestos, pues subiremos impuestos. Pero yo creo que eso sí que lo tendremos que hacer, aunque sea con tropezones así de última hora, porque de ahí depende su futuro político. No, es que el problema es que muchos españoles no entendemos cómo para cumplir ese objetivo de déficit, Mariano Rajoy, antes de subirnos los impuestos, yo sí que entiendo que la caja estaba totalmente vacía y que necesitaba rapidez a la hora de ingresar, y por eso esa subida del IRPF y después llegó la subida del IVA, pero entre esas dos subidas o incluso antes podría haber anunciado una reforma importante de la administración Claro. del sector público, es decir, vale, no tengo más remedio que ingresar y por eso pues os pido a todos los españoles un sacrificio muy importante, pero al mismo tiempo el sacrificio lo va a hacer la propia administración y vamos a empezar a eliminar esa grasa que a día de hoy no podemos pagar y una grasa que no está permitiendo que los españoles tengamos un mejor servicio ciudadano por tanta administración, es que no lo tenemos. Eso Claro, se lo es que es pregunta siempre el verdad. profesor Raga, siempre dice, una encuesta a todos los españoles, si en el año 2001... Y luego siempre Rayo añade, no, en 1991. Si la gente ve que ha mejorado en algo su calidad y su bienestar, su calidad de vida y bienestar, con todo lo que ha aumentado la administración pública, pues probablemente mucha gente diría que no. Pero bueno, en fin. La prensa mañana, ¿qué es lo que tiene, Juan Ramón? Bueno, pues tiene bastantes noticias, ¿no? Algunas respecto al Banco Malo, expansión, fondos internacionales muestran interés por el Banco Malo. Tampoco es de extrañar si la parte de la deuda pública está, o mejor dicho, parte de la deuda del Banco Malo está avalada por el sector público. Pues serán los únicos, perdona que te interrumpa, porque desde luego hace 3 días rueda de prensa del BBVA en la presentación de resultados y uno de los principales directivos de esta compañía dijo que no querían ver el Banco Malo, pero ni en pintura, pero que lo dijo así, ¿eh? O sea, es que fue así, no lo queremos ver ni en pintura. Y si nos hacen seguir esa senda, ese camino, será porque nos obligan. Bueno, es que una cosa son fondos internacionales que pueden tener cierto interés a la hora de diversificar activos y demás, y otra pues, bancos españoles que digan, es que ya estamos hasta arriba de activos españoles tóxicos, ¿para qué queremos más activos Claro. españoles Además tóxicos? que les contagia de alguna manera. Claro, efectivamente. Da mala imagen. Sí, a mí también me decían, nos van a tener que venir a buscar la Guardia Civil para invertir. claro. Cuando nos venga a buscar la Guardia Civil invertiremos. Luego, El Economista, el Banco Malo no evitará la falta de crédito 2 años más. Actualmente la falta de crédito es sobre todo un problema de falta de solvencia de quienes piden crédito y eso no va a cambiar. No es tanto falta de solvencia, aunque también lo hay obviamente de quienes ofertan crédito, sino de quienes lo demandan, porque al fin y al cabo el sector público ha tenido todo el crédito que ha querido, por tanto los bancos sí podían dar crédito, pero no se lo han querido dar al sector privado porque han considerado que no era lo suficientemente solvente. Hasta que no se sane el sector privado, y para sanearse el sector privado necesita primero sanearse el sector público, no lograremos mucha cosa. Luego, pues un titular un tanto pues tendencioso, ¿no? De expansión. El mercado laboral respalda a Obama en la recta final de la campaña. Bueno, el mercado laboral obviamente no respalda ¿Quién representa al mercado laboral? a nadie. Es el Los representante. datos, ¿no? que han salido Y en todo caso habría que ver pues Bueno, dicen que el ahora maquillaje que hay en todos con estos este dato datos, ¿no? que ha sido mejor de lo que se esperaba y con la gestión del huracán Huracán. Sandy, pues parece que Obama tiene más fácil Algo llegar le a habrá Casa ayudado. Blanca. Sí, algo le habrá Sí. ayudado. Y bueno, también en 5 días el gobierno planea una reforma sobre los desahucios pactada con el PSOE. Esperemos que la reforma que se pacte no vaya en perjuicio de los contribuyentes, porque todo parece ir por ahí. El Economista, los varones del PP chocan con Soria por las renovables. Ya he sabido que Soria quería meterles más mano a las renovables de la que finalmente se ha metido, Y de lo menos que- de la que sería necesaria, pero más de la que se ha metido. Y más de la que quería Montoro. Y más de la que, bueno, no sé, porque al final realmente se ha metido muy poca mano. Pero los varones del PP, pues supongo que también tendrán sus intereses, aunque sean ideológicos, con la promoción de las energías renovables. Y por último, expansión, el gobierno duda de la legalidad del euro por receta que cobrará Madrid. Puede que no sea legal, pero si no es legal es por regulaciones estatales que habría que abolir de manera inmediata, porque si las autonomías se les obliga a ajustar el déficit y luego no se les proporcionan los instrumentos para poder ajustarlo, pues es que están atadas de pies y manos. Pues hasta aquí hemos llegado. Juan Ramón Rayo, muchas gracias. El lunes más noticias. Hasta luego. Muy bien, hasta el Puedes lunes. salir pitando, Susana. Voy rápido y veloz. Hasta luego. Buen fin de Muchas semana, gracias. adiós. Buen fin de adiós.
Y María, muchísimas gracias. Muchísimas que trabajes mucho el fin de gracias. semana, a ver si tienes algo de tiempo libre también. Venga, Que, bueno, muchas disfruta. gracias. Venga, hasta luego. Pues nos tenemos que marchar. Enseguida volvemos, porque es una pequeña pausa para los viajes y también para la cultura hasta ahora. Es la noche de César. Con Juan Pablo Polvorinos.